Buenas noches, viajero del tiempo. Hoy no solo vienes a dormir, vienes a soñar con imperios caídos, espadas desenvainadas y decisiones que cambiaron el rumbo del mundo. Ponte cómodo, respira profundo y prepárate para escuchar una historia que, aunque parezca leyenda, fue tan real como la sangre en la arena. Porque, ¿cómo es posible que el ejército más temido del mundo antiguo, los espartanos, símbolo de fuerza, disciplina y valor, haya terminado cayendo sin dejar apenas rastro frente al coloso romano? Suscríbete ahora y dale like si disfrutas estas historias que, aunque te llevan al pasado, te ayudan a entender por qué somos como somos hoy. Porque esta noche te contaré algo que muy pocos conocen. No es solo la historia de la caída de Esparta, es también la historia de cómo Roma supo destruir sin disparar una sola flecha, cuando ya no hacía falta. Todo comenzó mucho antes de que Roma y Esparta cruzaran caminos. En una península rocosa llamada Laconia, nació una ciudad que haría del arte de la guerra su única religión, Esparta. Allí los niños eran arrebatados de sus madres a los 7 años. No para estudiar poesía, sino para ser templados como el hierro. Su vida entera era un entrenamiento para la guerra. No conocían el lujo, no conocían el miedo, ni siquiera conocían la piedad. Y sin embargo, Roma, esa ciudad que en sus orígenes fue una aldea de pastores, acabó por tragarse a Esparta como el lobo devora al cordero. Pero antes de llegar a ese momento decisivo, tenemos que entender algo muy importante. Esparta cayó mucho antes de que Roma la tocara, porque la verdadera caída de los grandes imperios no empieza con una batalla, sino con una traición silenciosa, la que se hace a uno mismo. Después de su gloria en las guerras del Peloponeso, cuando aplastaron a Atenas y dominaron toda Grecia, los espartanos comenzaron a creer que eran invencibles. Y ahí está la trampa, la soberbia, esa misma que hizo caer a Lucifer del cielo según la Biblia. El orgullo no perdona, y Esparta, que no cambiaba, que no se adaptaba, que despreciaba la riqueza y la cultura mientras el mundo avanzaba, se quedó atrás. Imagina una fiera encerrada en una jaula que ella misma construyó. Esparta no permitió el comercio, rechazó la moneda de oro, prohibió la escritura poética y la filosofía. Mientras tanto, Roma negociaba, aprendía, se aliaba, traicionaba, pero sobre todo, observaba. Y como un discípulo que aprende en silencio, Roma entendió lo que hacía fuerte a Esparta, y también lo que la haría caer. Pero había una pieza clave en todo este rompecabezas, una figura casi olvidada por los libros, pero que marcó el principio del fin. Su nombre era Cleómenes III, un rey espartano que intentó resucitar la gloria de sus ancestros. Reformó las leyes, trató de devolver la igualdad, incluso revivió el agoge, el sistema de entrenamiento brutal de la antigua Esparta. Soñaba con devolverle el alma a una ciudad que ya estaba podrida por dentro. Y fue allí, con Cleómenes al mando, donde por fin Roma y Esparta cruzaron sus caminos. Porque mientras Esparta intentaba resucitarse, Roma ya medio había aprendido a matar sin tocar. Ya no necesitaba invadir ciudades con sus legiones. Podía desangrarlas políticamente, podía manipular, dividir y observar desde lejos cómo los enemigos se destruían entre sí, como el diablo que no ofrece una espada, sino una corona, y espera. Y fue en ese silencio donde Roma lanzó su golpe más fuerte. No con armas, sino con alianzas, con una sonrisa en la boca y un puñal bajo la túnica. Y mientras tanto en Esparta, los dioses ya habían abandonado la ciudad. Mientras Roma crecía como un monstruo hambriento al otro lado del mar, Esparta se encerraba más y más en su propio reflejo, como Narciso mirando su imagen en el agua, sin darse cuenta de que ya no era hermosa, ni invencible, ni respetada. Solo quedaba el recuerdo. Cleómenes III, ese último espartano que aún creía en el fuego sagrado de su pueblo, intentó algo que parecía imposible:
encender la llama en una ciudad hecha de cenizas. Pero se enfrentaba no solo a los enemigos externos, sino a los suyos, a los ricos que no querían perder privilegios, a los conservadores que veían el pasado como un templo sagrado que no debía tocarse. ¿Y qué hacía Roma mientras tanto? Esperaba. Roma tenía paciencia, una virtud que Esparta nunca cultivó. Donde los espartanos despreciaban la diplomacia, los romanos la perfeccionaron. Donde Esparta educaba guerreros, Roma educaba ciudadanos, senadores, espías. Esparta sabía cómo vencer en una batalla. Roma sabía cómo ganarse un mundo. Y en ese tablero de ajedrez, Roma ya había avanzado sus piezas. Macedonia, que había sido aliada de Esparta en otros tiempos, ahora miraba a Roma con respeto y miedo. Atenas, resentida con los espartanos por siglos de humillación, prefería 1000 veces arrodillarse ante los romanos que volver a ver la capa roja ondear en el horizonte. Cleómenes, sin saberlo, estaba solo. Pero el rey espartano no se rindió. Como un personaje bíblico que lucha contra su destino, como Job resistiendo la prueba, intentó dar el último golpe. Reformó las tierras, repartió riquezas, entrenó a un nuevo ejército, más joven, más fiel. Algunos empezaron a creer que quizás, solo quizás, Esparta podía resurgir. Y entonces, el movimiento final. Roma envió un mensaje, no con insultos ni amenazas, sino con cortesía, un consejo disfrazado de advertencia. Cleómenes, decían, cesa tus reformas, mantén la paz, no alteres el equilibrio. Pero lo que realmente querían decir era, quédate débil, quédate roto, quédate igual. Y aquí la historia nos lanza una pregunta en silencio. ¿Qué es más fuerte? ¿Un ejército o una idea? Cleómenes eligió la idea. Se negó a obedecer. Se rebeló contra Roma sin declararle la guerra, lo cual en aquel tiempo era peor que alzar la espada. Era desafiar el orden invisible que Roma imponía con su mera presencia. Un orden que se sentía como el peso de un imperio sin necesidad de legiones. Entonces llegó el momento clave. El ejército de Esparta, el último ejército espartano reformado, marchó con orgullo, con disciplina. Pero al otro lado del campo de batalla no estaba Roma directamente. Namber Roma, como una araña, había tejido su red y usó a sus aliados. La Liga Aquea, fiel servidora de los intereses romanos, como punta de lanza. La guerra indirecta, el golpe limpio. Esparta peleaba, sí, pero no contra Roma. Peleaba contra sus propias sombras, disfrazadas de enemigos menores, con Roma observando desde el palco como un emperador en el circo. La batalla fue brutal. Los nuevos soldados espartanos peleaban con el fervor de quien lo ha perdido todo y solo le queda la gloria. Pero ya no era suficiente. Las lanzas ya no brillaban como antes. El espíritu de Leónidas no respondía al llamado. Roma había hecho lo impensable. Había vencido sin presentarse. Cleómenes huyó, no porque fuera cobarde, sino porque aún pensaba que podía salvar algo, que aún había una chispa. Pero al llegar a Egipto buscando refugio, fue traicionado, encerrado y olvidado. Y así, sin un gran clímax, sin una gran batalla final contra Roma, Esparta dejó de existir como potencia. No fue aplastada, fue drenada, desarmada desde adentro, como si Roma hubiera soplado sobre una estatua hueca y ésta simplemente colapsara. Y ahora, querido oyente, que me sigues aún con los ojos entreabiertos y la mente viajando por aquellos siglos polvorientos, quiero que pienses en esto. Los grandes imperios no siempre caen con explosiones. A veces caen con susurros. A veces, como Esparta, no mueren por la espada del enemigo, sino por el miedo a reinventarse. Y mientras Esparta se perdía en su propio eco, Roma avanzaba, más grande, más astuta, más hambrienta, porque Roma no quería gloria, quería control, y controló. Pero la historia no termina ahí, porque hay algo que aún no te he contado.
Algo que ocurrió después, cuando Roma se atrevió a pisar los muros sagrados de Esparta, creyendo que todo estaba acabado. Y es allí, en ese rincón final de Laconia, donde algo inesperado volvió a arder. Años después de la caída de Cleómenes III, Roma, ya cómoda en su papel de amo de Grecia, se permitió algo más que la vigilancia distante. Quiso reordenar, limpiar, estructurar el caos que los griegos habían dejado. Llegaron enviados romanos, no con cascos ni espadas, sino con tablillas, leyes, edictos y una sonrisa arrogante. Querían transformar Esparta en un peón más del tablero, un lugar decorativo como una estatua vieja en el jardín de una nueva villa. Pero hubo una sorpresa. Los espartanos que quedaban no eran mansos, no eran muchos, ni poderosos, ni siquiera organizados, pero quedaba en ellos una memoria genética, un eco de algo antiguo, como esos fuegos que parecen apagados pero en la oscuridad siguen ardiendo entre brasas. Y entonces surgió uno que nadie esperaba: Nabis. Un personaje envuelto en contradicciones, un gobernante temido por los romanos y despreciado por los griegos. Para algunos, un tirano despiadado. Para otros, el último espartano con agallas suficientes para mirar a Roma a los ojos sin temblar. Nabis hizo lo impensable. Tomó el control de Esparta, declaró su independencia frente a la Liga Aquea y por extensión frente a Roma, y reformó la ciudad como no se había hecho ni en tiempos de Licurgo. Liberó esclavos, repartió tierras, forzó a la nobleza a entregar sus riquezas. ¿Te suena? Fue un eco tardío de lo que Cleómenes había intentado, pero esta vez, con dientes. Nabis no pedía permiso, tomaba. Roma no lo podía tolerar, pero tampoco podía intervenir directamente, aún, porque cada paso en Grecia debía parecer justo, legal, civilizado. Roma no quería parecer una bestia invasora, sino un juez honesto. Y allí, en ese teatro de apariencias, Nabis jugaba al límite. Se hacía pasar por reformador, por protector de los pobres, por renovador de la muy antigua gloria. Pero también tomaba rehenes, ejecutaba traidores, vigilaba las calles como un verdadero déspota. Esparta volvió a sonar en el mundo, no como la gran potencia de antes, sino como un foco de inestabilidad. Y eso era más peligroso aún, porque Roma, que amaba el orden más que la justicia, no podía permitir una ciudad rebelde justo en medio de su recién adquirido mapa griego. Entonces llegó el momento inevitable. Roma envió tropas. No fue una guerra total, ni una invasión con estandartes flameando y discursos heroicos. Fue quirúrgico, preciso. El general romano Filipo, al mando de las legiones, cercó la ciudad. No para destruirla, sino para cortarla del mundo, asfixiarla. Las puertas se cerraron. Los aliados de Nabis lo abandonaron. Roma había perfeccionado el arte de pelear sin pelear. Una presión constante, como una serpiente enroscada que no muerde, pero aprieta. Nabis fue asesinado, no por los romanos directamente, sino por una conspiración interna. Otra vez, como en una fábula, la amenaza no vino de fuera, sino de dentro. Esparta, agotada, dividida, manipulada, entregó a su último líder, y Roma entró, sin lucha, sin gloria, sin honor, solo con pasos firmes y fríos, como quien toma posesión de un cadáver aún caliente. Esparta fue desmantelada políticamente. Se le prohibió tener ejército propio. Sus leyes fueron reformadas desde afuera, sus instituciones sagradas reducidas a rituales vacíos. Y así, como se cierra un libro antiguo que ya nadie quiere leer, Esparta fue silenciada. No destruida con fuego ni hierro, sino reducida a una ruina viva, un monumento del pasado, un museo. Y aquí, querido oyente, viene lo más amargo de todo, porque cuando uno de los generales romanos visitó las ruinas de Esparta, escribió en sus memorias que el silencio de esa ciudad era más ruidoso que un campo de batalla.
La lección estaba clara. Roma no venció a Esparta con fuerza, sino con tiempo, con estrategia, con inteligencia. Mientras Esparta cultivaba la guerra como un arte cerrado, Roma convirtió la guerra en una herramienta política, flexible, adaptativa, invisible. Pero incluso entre las piedras rotas de Esparta, algo quedó. Porque los romanos, y esto es casi irónico, no destruyeron completamente su imagen. Al contrario, la adoptaron. Tomaron su disciplina, su admiración por la fuerza, su amor por el deber, y lo incorporaron en sus propios valores. Los gladiadores eran entrenados al estilo espartano. Los senadores hablaban de Leónidas como ejemplo de virtud. Hasta los emperadores decoraban sus villas con estatuas espartanas, como si al devorarla, Roma hubiera decidido llevar una parte de Esparta en su estómago, para siempre. Y mientras la historia seguía su curso, lo único que quedaba en Esparta era el eco. Un eco que todavía se escucha si cierras los ojos y dejas que el silencio te hable. Porque a veces los imperios no desaparecen, se convierten en advertencias, y esa advertencia aún no ha terminado. Pasaron los años, los siglos. Roma se convirtió en imperio. El mundo se inclinó ante su poder. Pero en lo más remoto del Peloponeso, entre colinas polvorientas y templos derruidos, quedaba una ciudad llamada Esparta. No era ya la Esparta temida. Era un lugar que parecía haber sido detenido en el tiempo, como si los dioses por lástima o por burla la hubieran condenado a quedarse congelada en la memoria. Y aún así, allí, en ese rincón olvidado, algo seguía vivo. Los viajeros romanos que se aventuraban hasta Laconia solían escribir cartas extrañas. Hablaban de jóvenes que aún entrenaban desnudos en los campos, de mujeres que se expresaban con libertad como en los tiempos antiguos, de ancianos que hablaban de Licurgo como si fuera un profeta y no un personaje mitológico. Se decía incluso que algunos seguían practicando el agoge, aunque fuera una sombra del original, y que todavía se celebraban competencias marciales. Roma lo permitía, o más bien, lo ignoraba, porque ya no representaba una amenaza. Era folclore, una rareza simpática, como un anciano que se niega a dejar de usar su vieja armadura aunque nadie lo tome en serio. Pero lo que Roma no comprendía es que Esparta no buscaba resurgir, buscaba resistir. Había perdido el poder, sí, pero no el alma. Y esa alma, por más torcida o mutilada que estuviera, seguía gritando bajo la superficie. Porque hay una cosa que ni el imperio más avanzado puede borrar: la identidad. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un emperador romano, Caracalla, se obsesionó con Esparta. No por política ni por estrategia, sino por admiración. Él, como tantos otros romanos antes, veía en Esparta el ideal de la virilidad, del deber, del sacrificio. Y decidió algo insólito: restaurar algunos privilegios a la ciudad, permitir que se entrenaran jóvenes espartanos como en la antigüedad, e incluso, según algunos textos, enviar recursos para que los rituales tradicionales volvieran a celebrarse. ¿Por qué lo hizo? ¿Nostalgia? ¿Veneración? ¿O miedo? Porque quizás en el fondo, hasta Roma sabía que no podía borrar aquello que había tenido el coraje de morir por su propia ley. Pero no te confundas. Esto no fue una resurrección. Esparta no volvió a ser grande. Fue como una vela que titila justo antes de apagarse por completo. El gesto de Caracalla no salvó a la ciudad, solo prolongó su sombra. Y mientras tanto en Roma, todo empezaba a cambiar. Porque lo que Roma le hizo a Esparta, el tiempo lo haría después a Roma. El imperio que conquistó el mundo cayó en las mismas trampas: exceso de poder, corrupción interna, abandono de valores fundamentales. La disciplina romana, aquella que se inspiraba en la dureza espartana, se fue diluyendo entre fiestas, sobornos y conspiraciones. Y un día, el imperio que había borrado a Esparta también fue borrado. Y aquí, querido oyente,
es donde el giro se vuelve inquietante. Porque mientras el mundo antiguo se venía abajo, mientras Roma ardía por dentro, Esparta aún estaba allí, pequeña, olvidada, irrelevante, pero viva, como si el universo se estuviera burlando de los grandes imperios, recordándoles que la gloria es efímera, pero la identidad, si es lo suficientemente fuerte, puede sobrevivirlo todo. Los restos de Esparta siguieron habitados durante siglos, incluso bajo el dominio bizantino, incluso cuando llegaron los otomanos, incluso cuando Europa entera había olvidado sus nombres, a veces atacada, a veces ignorada, pero nunca completamente muerta. Y esa es quizás la lección más poderosa de toda esta historia. No importa cuán grande sea un ejército, no importa cuán alto sea un imperio, al final lo que sobrevive no es la victoria, sino la capacidad de resistir el olvido, porque Roma venció a Esparta en todo, menos en eso. Y ese espíritu aún vive en alguna parte del mundo, en aquellos que prefieren el honor a la comodidad, la convicción al aplauso, el silencio firme a la fama vacía. Y mientras la mayoría duerme, hay algunos que, como los antiguos espartanos, vigilan. Y tal vez tú, que estás escuchando esto antes de dormir, tengas también un poco de ese espíritu dentro. Tal vez por eso estás aquí, muchos siglos después de la caída de Roma, mientras Europa se repartía entre reinos, guerras santas y rutas comerciales. Un viajero llegó al Peloponeso. Era un cronista veneciano. Su nombre se ha perdido, pero su relato quedó anotado en un diario no olvidado en los archivos de Padua. Decía así: he caminado entre los restos de una ciudad donde el viento no silba, ordena. Esparta no es ya ciudad sino eco, no está hecha de mármol ni piedra, sino de memoria seca. Y sin embargo, al pasar por sus caminos vacíos, sentí que alguien me observaba. No con ojos, sino con principios. Este fragmento, ignorado por siglos, guarda una clave profunda. Esparta ya no era un lugar físico, se había convertido en una idea que, como las más poderosas, no necesita templos ni soldados para sobrevivir. Mientras los reinos medievales levantaban catedrales y coronaban reyes, la idea espartana pasaba de boca en boca, entre filósofos, estrategas, rebeldes, no como una nostalgia, sino como una semilla. El Renacimiento despertó a Europa, y con él el interés por lo clásico. Se habló de Atenas, de Roma, pero en secreto, en los márgenes de los textos, siempre aparecía Esparta. No con admiración romántica, sino con respeto temeroso. Era como ese abuelo estricto que uno nunca quiso imitar, pero tampoco pudo olvidar. Y allí, en academias militares, en tratados de ética y deber, la figura de Leónidas volvía a emerger. No como un héroe popular, sino como el símbolo del que se sacrifica sin esperar gloria, de quien se enfrenta al mundo sabiendo que va a perder, y aún así, elige luchar. Y entonces llegó la Revolución Francesa, y Napoleón, y después las guerras mundiales. Y en cada conflicto, en cada intento por rehacer el mundo, la sombra de Esparta volvía a rozar la conciencia de los líderes, no como una guía, sino como un espejo oscuro. Incluso Hitler, sí, ese monstruo, admiró el modelo espartano, torció su esencia, lo pervirtió, lo usó para justificar barbaridades. Pero eso no hace a Esparta culpable, solo demuestra algo aterrador. Una idea fuerte puede ser usada tanto para liberar como para oprimir. Y por eso Esparta nunca pudo morir del todo, porque no era un modelo perfecto, sino un espejo, un reflejo de lo que los humanos pueden llegar a ser cuando abandonan la comodidad y abrazan el deber. El sacrificio, la entrega total. Hoy en día, esa idea sigue respirando, no en la política, no en los parlamentos, ni en los ejércitos modernos. Respira en la gente anónima, en el padre que se levanta cada día a las 5 de la mañana sin que nadie lo aplauda, en la madre que cría sola y a sus hijos sin pedir reconocimiento,
en el joven que entrena, que estudia, que se disciplina no por fama, sino por respeto a sí mismo. Esparta ya no está en el mapa, pero vive en la actitud, en el código invisible de quienes no se rinden aunque estén solos, de quienes no buscan lo fácil, de quienes saben que ser fuerte no es una moda, es una necesidad. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que el espíritu que Roma no pudo destruir, tampoco lo puede destruir este mundo moderno, blando, superficial, porque ese espíritu está hecho de una materia que no se vende ni se compra, se hereda, se despierta, se elige. Y tú, al escuchar esto, has hecho algo muy parecido a lo que hacían los antiguos espartanos en la noche: vigilar, no con una lanza, pero sí con la mente abierta, no en un campamento militar, sino en el campo silencioso de la conciencia, porque a veces lo más espartano que puede hacer uno es no olvidar, es honrar lo que otros prefieren enterrar. Y ahí está la última llama. No es una historia de poder, ni de conquista. Es la historia de una resistencia silenciosa que ha cruzado milenios, y que, si tú lo decides, puede vivir un día más. Y así, al llegar al final de esta historia, nos encontramos con algo mucho más grande que la caída de un ejército o la victoria de un imperio. Descubrimos el destino de dos civilizaciones que marcaron el mundo, pero lo hicieron de formas completamente opuestas. Roma, la ingeniosa, la pragmática, la maestra del poder político, venció en los hechos, construyó caminos, leyes, imperios, pero lo hizo siempre mirando hacia afuera, moldeando el mundo según su ambición. Esparta, en cambio, vivió hacia adentro. Fue más rígida, más cerrada, más pura en su visión, y por eso mismo también fue más frágil frente al paso del tiempo, porque cuando te niegas a cambiar, el mundo te aplasta. Pero no todo se trata de quién ganó, porque mientras Roma construía su legado sobre monumentos y conquistas, Esparta construía el suyo dentro de la voluntad humana, en el lugar donde no llegan ni las legiones ni los emperadores, en el alma. Esparta no fue derrotada por Roma, fue consumida por su propio idealismo, por su negativa a evolucionar, por su pureza extrema, y paradójicamente por eso mismo se volvió eterna, porque cuando algo se quiebra sin ceder, su eco queda para siempre. Hoy, cuando hablamos de fuerza, de honor, de disciplina, no decimos romano, decimos espartano, porque el verdadero legado no se mide por el tamaño de tus conquistas, sino por la capacidad de inspirar incluso cuando ya no estás. Y eso, querido oyente, es lo que Roma jamás pudo destruir. Ahora bien, si esta historia te removió algo, si sentiste que no estabas solo al escucharla, si en algún momento se te erizó la piel o te hiciste preguntas que no esperabas, entonces este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, desenterramos verdades. Dale like si valoras los relatos que respetan tu inteligencia y alimentan tu alma, y activa la campanita, porque la próxima historia podría ser la que te despierte justo antes de dormir. Nos vemos en el próximo episodio, donde quizá descubras que algunas batallas nunca terminan, solo cambian de forma.